Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. En la primera década del siglo XIX, los ordenamientos jurídicos que establecieron por primera vez la división de poderes en México procedían de la Constitución de Cádiz. El poder legislativo se depositó en las llamadas Cortes, instancias que congregaban a los primeros diputados, quienes tuvieron por encargo elaborar, interpretar y, en su caso, derogar las leyes que habrían de regir a la Nueva España. La discusión en torno a la división de poderes tuvo su origen en aquella Constitución gaditana. Entonces, la posibilidad de una Cámara Alta se sustentó como reflejo de la forma republicana de gobierno, argumento que fue rebatido por quienes apoyaron el predominio de una sola Cámara a razón de que la soberanía pertenecía al pueblo en su conjunto y no a diversos grupos o estamentos. Para 1821, mediante los acuerdos entre realistas e insurgentes, se inició un periodo de organización política con las firmas del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, que dieron origen a la Junta Provisional de Gobierno conformada por 38 miembros y una regencia. Dicha junta proclamó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano el 27 de septiembre de 1821. Y posteriormente convocó al primer Congreso Constituyente del México Independiente. Los constituyentes del 24 discutieron la pertinencia de que el Congreso fuese dividido en dos cámaras. Al final, el criterio que prevaleció fue el que tomó como referencia al bicameralismo estadounidense, donde el Senado fue concebido como un ente de equilibrio representativo de los estados, a diferencia de la Cámara de Diputados, cuyos miembros eran designados en función de la población de cada distrito. Tal fue el esquema que se adoptó en la Constitución de 1824 por medio de los artículos 10 y 25 respectivamente, en los cuales se establecía que la base general para el nombramiento de diputados sería la población, en tanto que el otro artículo estipulaba que el Senado se compondría de 2 senadores por cada estado, elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas. En esta nueva república representativa, popular y federal, la Cámara Alta tendría que revisar los actos y decisiones de la Cámara Baja, como lo argumentaron los diputados José Miguel Guridi y Alcocer, Fray Servando Teresa de Mier, Lorenzo de Zavala y Miguel Ramos Arizpe, quienes a su vez aducían la conveniencia de la lentitud, calma y meditación para evitar que el entusiasmo del momento pudieran hacer que se votaran medidas desacertadas que produjeran leyes inicuas o fuera de propósito. El 4 de enero de 1835 entró en funciones un Congreso Federal, cuya facción conservadora intentó volver al centralismo. Como la Carta Magna lo impedía, los conservadores ejercieron facultades extraordinarias y acordaron en primera instancia revisar la Constitución y suprimir al Senado. Las constantes pugnas entre centralistas y federalistas trajeron consigo el desconocimiento de las bases orgánicas y para diciembre de 1846, liberales como Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y Manuel Crescencio G. Rejón se pronunciaron por el regreso de la República Federal Representativa. Dentro de las sesiones de aquel notable Congreso, se distinguió la voz de Mariano Otero, quien a través de su voto particular propuso cambios de tendencia liberal como la renovación parcial periódica del Senado y la participación de personas que no necesariamente fueran propietarias o acaudaladas,
dado que la Constitución debería llamar al Senado a los hombres más capaces y ameritados a esta labor de honor, una tarea que se encaminaba a moderar los ímpetus de una democracia irreflexiva. Para febrero de 1856, Ignacio Comonfort reunió al Congreso y con la presencia de 78 diputados, se inició la tarea de escribir una nueva Constitución, cuya misión era replantear las demandas del federalismo. Durante este proceso, se dieron los debates más álgidos en contra del bicameralismo. El diputado Ponciano Arriaga fue el encargado de encender la pira al manifestar en tribuna que el Senado era una institución antisocial, una rémora a todo progreso, cuyo descrédito se sustentaba en los errores del pasado. En respuesta, el diputado Isidoro Olvera atribuyó a los errores del unicameralismo la coronación de Iturbide y el consecuente sacrificio del héroe de Iguala. En consonancia a estos argumentos, Francisco Zarco dijo que si por sus antecedentes históricos se iba a suprimir al Senado, también había que suprimir a la presidencia por sus funestas actuaciones y a la misma Corte de Justicia por todas las veces que había consentido la impunidad. El principal sentido de la Segunda Cámara, insistió Zarco, durante aquella intensa jornada del 10 de septiembre del 56, consistía en afirmar que el Senado es la representación de los intereses federales y de las entidades políticas que constituyen la Unión. El Congreso Constituyente, al final de cuentas, suprimió formalmente al Senado de la República el 10 de septiembre de 1856. «18 años sin este órgano legislativo concluyeron con la apertura de la octava legislatura el 16 de septiembre de 1875, cuando el presidente Sebastián Lerdo de Tejada reinstaló el sistema bicameral. La Cámara Alta quedó constituida con 2 senadores por cada estado y 2 por el Distrito Federal, cuya elección sería indirecta en primer grado y renovada por mitad cada 2 años. Desde entonces, las facultades del Senado de la República han tenido como propósito establecer un principio de colaboración y responsabilidad mutua entre este órgano y los otros poderes de la Unión, así como mantener la existencia y funcionamiento del Pacto Federal. Francisco I. Madero asumió la presidencia de la República un año después de la promulgación del Plan de San Luis, pero muy pronto fue traicionado gracias a las intrigas de viejos porfiristas y la intromisión del embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Para consumar su obra, Huerta forzó los pasos para imponerse como presidente constitucional de la República y luego arremeter de forma dictatorial en contra del Congreso y su tristemente célebre 26ª legislatura. Primero, ordenó la disolución del Congreso y, no satisfecho aún, mandó a encarcelar a sus representantes, motivado por la actitud de un grupo de legisladores que se propusieron bloquear los caminos parlamentarios a sus iniciativas, pero sobre todo por los discursos pronunciados por el senador chiapaneco Belisario Domínguez. El legislador subió a la más alta tribuna los días 23 y 29 de septiembre, y desde ahí hizo sendas defensas de la legalidad. Protestó vehementemente por los asesinatos perpetrados sobre el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, y señaló con toda claridad y valentía la constante violación de la soberanía. Apenas unos días después de pronunciados los discursos, el médico y senador de la República no solo perdió la lengua, sino la vida misma, por que es paradójicamente uno de los momentos más tristes y luminosos del Senado mexicano. Con el triunfo parcial del ejército constitucionalista, el presidente Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente para reformar en Querétaro la Carta Magna de 1857. Este nuevo ordenamiento jurídico restauró el sistema bicameral bajo el artículo 50 constitucional, mismo que establecía la composición de la Cámara de Senadores, integrada por 2 miembros por cada estado y 2 por el Distrito Federal, nombrados en elección directa. Con una personalidad jurídica y una estructura mejor conformada, el Senado requirió una nueva sede fuera del recinto que ocupaba en Palacio Nacional.
Al quedar inconcluso el Palacio Legislativo, proyectado en tiempos de don Porfirio, se proyectó la remodelación de una casa en Paseo de la Reforma. Pero al final, se decidió por la casona de Xicoténcatl y Donceles, recinto parlamentario que acogió a la Cámara Alta desde 1931 y hasta el 2011. La tribuna de madera donde descansa el escudo nacional fue escenario de célebres debates en torno a la defensa de la soberanía nacional y testigo fiel del escarpado ascenso de las mujeres al poder, quienes llegaron por primera vez a este órgano legislativo en el periodo 1964-1970 y pronto ocuparon la presidencia de la Cámara Alta gracias a la luminosa presencia de la senadora María Lavalle Urbina, cuyo nombre se encuentra inscrito en el muro de honor de este recinto. En esta columna de mármol, que se comenzó a escribir con letras doradas en 1954, se encuentran quienes se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Son los recipendarios de la medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración que el Senado concede a los ciudadanos más eminentes de esta nación. En cuanto a la estructura y organización de la Cámara de Senadores, la última reforma que rige hasta nuestros días data de 1996, y en ella se estipula que el Senado de la República se integra por 128 senadores, de los cuales, en cada estado y en el Distrito Federal, 2 son elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa, y 1 es asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes son elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Una de las páginas más recientes de la historia de la Cámara de Senadores comenzó a escribirse el 13 de abril del 2011, cuando la 61ª legislatura sesionó por primera vez en la sala de plenos del edificio de Paseo de la Reforma, un conjunto arquitectónico compuesto por 3 estructuras principales. Siempre iluminado y discreto, el hemiciclo da cuerpo a las oficinas donde despachan los 128 senadores de la República, ante quienes ondea monumental la bandera mexicana impuesta sobre el cuerpo elíptico que guarda a la sala de plenos. A un costado se tiende, cual larga, la torre de las comisiones legislativas y salones, que hacen del conjunto un proyecto funcional a través del cual se favorece la comunicación y la coordinación de sus partes, siempre respetando el entorno ambiental. Tatuados a la memoria de quienes prestan sus servicios a la nación, se encuentran la máxima de Juárez y el lema de Vicente Guerrero, retórica insustituible en la tradición de nuestros recintos parlamentarios, en donde sobre todas las cosas, y antes que nada, la patria es primero. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.